Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a este cuarto módulo de nuestro espacio, de nuestro ciclo de este año, acerca de temas de bioéticas, nuevos aspectos científicos, tecnológicos y el debate bioético. En este cuarto encuentro, módulo 4, vamos a escuchar a la doctora Andrea Augusto, que va a concluir con su disertación, que ya tuvimos el honor de compartir, sobre crioconservación de gametos, desistimiento y destino. La doctora va a trabajar una parte específica y luego vamos a escuchar a la doctora Ciruzzi sobre los cuidados paliativos como derechos humanos. Bien, como aparece en los mensajes que seguramente ustedes ya están viendo, lo que vamos a pedirles es que si tienen preguntas o comentarios, los dejemos para el final de las posiciones de la doctora y luego vamos a darle curso a ellos, a cada una de las expositoras, ¿sí? Así que vamos a comenzar con la exposición de la doctora Augusto. La doctora Augusto es abogada, es miembro titular de nuestra Comisión de Bioética del colegio, es miembro integrante del Comité de Ética en Investigación con funciones en DIN, clínica privada, tanto de Morón y Ramos Mejía, y gerente de legales de ese mismo establecimiento. Su trabajo, digamos, su formación y especialización en este tema y su expertise cotidiana, a partir de su trabajo en esta temática, su trabajo cotidiano nos motivó a pedirle que trabaje sobre este tema con nosotros y comparta sus saberes. Ha sido un gusto escucharla en la primera parte y hoy tenemos la misma expectativa de poder redondear algunas temáticas más específicas que nos quedaron pendientes de ese encuentro. Doctora, la escuchamos con mucho gusto. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, el tema que nos convoca es embriones criocongelados, que hablamos la otra vez. Y como nosotros somos abogados y estamos generalmente acostumbrados a la parte formal y papelería, traigo un poquito de historia sobre la herencia y la vida. La humanidad siempre ha intentado preguntarse y dar respuesta al problema de la herencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la humanidad quiere dejar huella, quiere trascender, quiere dejar descendencia. Es conocido que todos los hijos se parecen a sus padres, pero a lo largo de los siglos se ha tratado de dar respuesta a este tema y, esperen que no puedo correr, ahí está, bien. Biólogos y filósofos griegos pensaron que la generación de los seres vivos no se produce de manera igual en los animales de orden inferior y de los animales de orden superior. En la antigüedad distinguían a los animales del orden inferior, que eran los insectos y gusanos, que se pensaba que provenían de la tierra o del interior de las plantas, y los animales de orden superior, que se pensaba que se generaban, o sea, que eran los más perfectos, y que surgían a través de una generación precisa y unívoca. Y los animales de orden inferior, que surgían por generación espontánea. Ambos se rigen por el principio del finalismo, ¿sí? De la naturaleza, del telos, el fin de la naturaleza. La naturaleza, en todo su conjunto universal, tiende a algo en sus líneas de actuación, y podamos o no entender las razones, pero tiende a un fin. La naturaleza no obra por intenciones, como si la razón humana, pero está intencionada, ¿sí? Obra intencionalmente porque posee una intención natural en toda su fase de desarrollo, haciendo que ésta, sin ser racional, o no sea irracional, ni caótica y sin sentido. Entonces, decíamos que en la antigua Grecia, los seres nacidos
por generación espontánea se consideraban que eran infecundos o que eran estériles. Por lo tanto, no se reproducían sexualmente, según este pensamiento. Y todo lo contrario sucedía con los animales superiores o perfectos, en los que la herencia se transmite por generación unívoca. Es decir, que toda la generación unívoca, como equívoca, están regidos por el telos, por el fin de la naturaleza, y no son azarosos, sino finalistas, ¿sí? Con un propósito. Este paradigma en la modernidad entra en crisis, porque entra en crisis la idea de la generación espontánea. William Harvey, que es un médico inglés, y al que se lo conoce como el padre de la embriología moderna, estableció que todos los animales, aún los inferiores, se constituyen a partir de huevos, ¿sí? Por lo tanto, los animales que nacen espontáneamente pasan en su desarrollo necesariamente por el estado de huevo, en el que son una masa inorgánica e indiferenciada, no se puede diferenciar. Estableciéndose entonces que todos pasan por la fase del huevo. Por eso todo lo vivo procede del huevo. Es decir, que ya no había generación espontánea. Esa teoría, se pone fin a esa teoría, y Harvey con esto tira esta teoría con el tema de que todo ser humano procede de un huevo. Finalmente, aparece después otra persona que es un médico italiano, Francesco Redi, ¿sí? Que hizo un experimento sencillito, puso carne entre frascos, selló uno, dejó el otro abierto, cubrió el tercero con gasa y observó que se desarrollaban gusanos, ¿sí? En la carne del frasco. Y sobre la gasa del frasco también, mientras que no sucedía lo mismo en el frasco sellado. Y esto dio lugar al nacimiento de la teoría preformacionista. Los biólogos suponían que en el espermatozoide se portaba la forma del nuevo ser y la madre ponía la materia. Es decir, que todo está preformado desde el primer momento, y esto después se va perfeccionando porque se pone en puesta el microscopio. Cuando aparece el microscopio, los biólogos del siglo XVIII comienzan a tener otra visión, ¿sí? Entonces, es el fin de la teoría de la generación espontánea, y aparece la generación de la evolución. Por eso aparece el paradigma actual. Bueno, antes de esto, yo les dejé esta frase porque es importante, que antiguamente la vida era una constante en la naturaleza, creada por Dios, y que no hacía más que reproducirse y perpetuarse. Queda esta frase, y es irrefutable la teoría de la generación espontánea, porque el experimento que hizo este médico italiano, cualquiera que lo hace en su casa, obtiene el mismo resultado. Por lo tanto, se echa por tierra la teoría de la generación espontánea y comienza la generación unívoca. Bueno, les voy a nombrar acá también cortito, Gregor Mendel, que nos propone la teoría de la generación unívoca. Este era un monje que vivía en un monasterio y cultivaba arvejas, los guisantes, y descubrió las leyes básicas de la herencia, ¿sí? A través de experimentos con distintas plantas que fue cruzando, lo llevó a descubrir cómo se transmiten las características de una generación a la siguiente generación, es decir, los rasgos dominantes y recesivos. Estos experimentos proporcionaron las bases de lo que hoy conocemos la genética, ¿sí? La genética moderna de hoy. Entonces, los biólogos explicaron las normas por las que se rige la transmisión hereditaria. Esta pequeña síntesis se las traje porque es interesante que reflexionemos de que todos los seres vivos provienen de la fase del huevo.
Y cuando hablamos de embriones, hablamos de un cigoto, de un huevo. Entonces, es importante, o me pareció que teníamos que traer esto a la charla para que reflexionemos sobre esa base, ¿sí? Entonces, acá tenemos el dilema, y podemos decir que científicamente está probado de que la vida comienza desde el mismo momento en que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿sí? Porque nace un nuevo ser genéticamente distinto a los padres. El problema radica en el estatus que le damos a ese embrión, cómo lo vemos a ese embrión. El óvulo fecundado tiene el potencial relativo de generar vida, pero no es persona. Esto ha quedado claro en distintas cuestiones. Y en el caso, bueno, esto es lo que yo quería mostrarles, ¿no? Que nos imaginamos así el embrión, bueno, no es de esta manera, es un huevo como nos dice la ciencia. Después, bueno, vamos a hablar ahora en un ratito de las técnicas de reproducción asistida. Las técnicas de reproducción asistida están en todas partes del mundo. Sabemos que el gameto femenino, al unirse con el masculino, se genera el óvulo fecundado, que requiere ser implantado para que ese óvulo sea viable. La misma ley que tenemos en la Argentina habla de técnicas de alta complejidad y de baja complejidad dentro del cuerpo y fuera del cuerpo, es decir, en un laboratorio. Es muy conocido y seguramente han escuchado hablar del caso Artavia Murillo y otros, que nos habla de la fecundación in vitro. Costa Rica en el año 2000 prohíbe esta práctica y a raíz de esto un grupo de personas presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja porque se prohíbe, porque se afecta en realidad los derechos a la vida privada, el derecho a la vida familiar y a formar una familia. A raíz de esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia y reconoce que la anidación, que el óvulo fecundado da paso a una célula diferente y con una información genética diferente y suficiente para el desarrollo de un ser humano. Pero lo que dicen es, si ese embrión no se implanta, sus posibilidades de desarrollo son nulas. ¿Por qué? Porque no recibe los nutrientes necesarios ni el ambiente adecuado para poder desarrollarse y hacer de allí un ser humano. Entonces, para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para muchas legislaciones en el mundo, hay concepción cuando hay implantación, y la implantación se produce, al menos por hoy y por ahora, dentro del cuerpo de una mujer. Justamente el artículo 14 de la Convención nos habla del derecho a la vida, de que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Pero fíjense en que dice toda persona, ¿sí? Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. De ahí también el tema de la discusión, ¿no? Las palabras que utiliza la Convención. Nos habla de persona, nos habla de ser humano y nos habla de concepción. Entonces, nos queda claro que hay dos momentos distintos que son esenciales para el desarrollo del embrión, que son la fecundación y la implantación. Lo que nos permite considerar, obviamente, que existe que allí existe concepción. Seguimos con el convenio. Bueno, lo que veníamos diciendo, para que quede claro, que la concepción al que alude la convención ocurre con el implante del embrión. Y bueno, con esta interpretación, el descarte embrionario, el descarte embrionario, es decir, de los embriones, que cuando se genera la práctica de fertilización asistida, sobrantes, los que sobran, los que hay que descartar, se crioconservan. Entonces, según la convención,
nos dice que sería desproporcionado pretender una protección absoluta sobre el embrión respecto a un riesgo que resulta inherente incluso en los procesos donde la ciencia no interviene, cuando se genera un embarazo y el embarazo se pierde de forma natural. A eso se refiere. Bueno, y hablábamos de la ley de fertilización asistida, es una ley de cobertura médica más que nada, ¿sí? Que establece los requisitos para poder acceder a esa prestación, que son cubiertos por los prepagos y obras sociales, o están de hecho incluidas en el PMO, y distintas cuestiones, y entre esas cuestiones aparece el consentimiento informado, que ya en otro momento se ha hablado sobre este tema. El consentimiento informado establece diferentes cuestiones, pero no habla del descarte de los embriones. Y este consentimiento se incorpora con la reforma del código en nuestra normativa como una fuente de filiación, ¿sí? Porque ese consentimiento es el que después se presenta ante el registro, y decimos que es fuente de filiación porque está basado en la voluntad procreacional, ¿sí? Dos personas deciden procrear y cuando acceden a bancos de óvulos o banco de semen o de ellos, o de los mismos progenitores, es necesario completar este formulario y luego servirá de base para la filiación. Entonces, el artículo 19 de nuestro Código Civil nos habla de la concepción, obviamente coincide con la sentencia del caso Artaya Murillo, y el artículo 21 habla de los derechos y obligaciones del concebido o del implantado, que quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Es decir, es necesario, obviamente, que nazca con vida también para que sea persona, ¿sí? Porque si no nace con vida, no existe persona. Entonces, sienta el principio de los derechos y obligaciones que se consolidan con el nacimiento con vida. Bueno, el artículo 20 sabemos que nos habla del embarazo, y en resumen, sin concepción o anidación no puede existir embarazo, por lo tanto no habría persona luego. El artículo 2279 nos habla de los derechos sucesorios, quienes pueden suceder, y entre las personas que pueden suceder son aquellas nacidas después, o sea, nacidas por las técnicas de reproducción asistida. Bueno, el código contiene también normativa sobre la protocolización del consentimiento. Se tiene que protocolizar ante escribano público o certificar ante la autoridad sanitaria para poder hacer la inscripción de ese ser nacido del procedimiento de las técnicas de reproducción asistida. La voluntad proporcional, que fue de lo que hablamos hace un ratito, que queda plasmado en el consentimiento informado, y el derecho a la información de las personas nacidas por estas técnicas, que también debe constar en el legajo, que después sirve de base para la inscripción del nacimiento. Bien, las personas nacidas por estas técnicas pueden obtener del centro de fertilización que intervino datos relativos al médico, al donante, y se puede revelar la identidad del donante por razones debidamente fundadas, ¿sí? Pero se requiere la autorización judicial para este caso. Bueno, la posición de filiación matrimonial, que no vamos a hablar, pero es lo que ya todos conocemos. Entonces, el embrión, queda claro, es la unión del espermatozoide, gameto femenino y masculino, y por eso yo hablé al inicio del huevo, del cigoto, como para que nos pongamos en órbita y pensemos que no hablamos de una cosa, el embrión no es una cosa, sino es algo que tenemos que reflexionar, ¿no? Sobre el estatus, porque la ley de fertilización asistida o este procedimiento genera un problema, el destino de los embriones.
Cuando se hace este procedimiento, generalmente se generan varios embriones, pero solamente se transfieren promedio de 2 y el resto se congela. La técnica que se utiliza se llama vitrificación, que es una técnica del laboratorio que permite que se enfríe colocándolo en nitrógeno líquido a 196 grados Celsius y se mantienen. Y la pregunta viene, ¿qué hacer con los donantes? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se justifica que en la búsqueda de una mayor eficacia se fertilicen tantos óvulos, sabiendo que algunos de esos embriones no se van a transferir, se van a crioconservar? ¿Qué sucede con ese embrión conservado fuera del útero una vez revocado el consentimiento para la implantación? Porque ha pasado de tener un caso de una pareja que decidió descartar el embrión sobrante que tenía, porque ya tuvo su hijo, era suficiente, y se habían decidido no tener más hijos. Entonces, ¿qué debe hacerse ante esta circunstancia? ¿Se descarta, se dona? ¿Quién decide? Bueno, acá tenemos un desafío y un vacío legal que tenemos que pensar y reflexionar nosotros como seres humanos, y bueno, las autoridades tendrán que establecer una norma que todavía no la tenemos sobre los embriones criocongelados de descarte, ¿no? Distintas posiciones, como siempre tenemos la posición religiosa, que sigue su mandato de preservar la creación, se opone a la experimentación con embriones porque siempre nos habla y tiende la dignidad de la persona, pero sí, fíjese que acepta la investigación con las células madres, que son las que provienen del cordón umbilical, ¿sí? Porque la Iglesia comprende que esto no genera destrucción de un ser humano o de vida, por lo tanto, en eso sí está de acuerdo. Bueno, para la ciencia, el embrión es el único portador de la base material y el código genético que caracteriza a cada ser humano, ¿no? Entonces, también la genética es un tema que tenemos que pensar cuando se decide hacer estas prácticas. ¿Qué sucede en distintas partes del mundo? Bueno, allí traje una pequeña recopilación. En algunos países no se permite el congelamiento, directamente los desechan, en otros está prohibido, y en otros se generan programas de donación de embriones. Bueno, más lo que sucede en otros países. En España se permite la utilización por la propia pareja, también se permite donarlo con fines reproductivos o con fines de investigación, y también la destrucción. Lo que está sucediendo con los embriones criocongelados es que muchos de los establecimientos que se dedican a conservar estos embriones firman un contrato con los titulares de esos embriones para conservarlos, y cada determinado tiempo consultan qué es lo que desean hacer con esos embriones. Y la verdad que esto le genera un conflicto emocional a las personas, porque tienen miedo, no saben, o como que no tienen claro qué incluye su decisión, y esto también genera un conflicto no solo en las personas, sino también conflictos de todo tipo. Bueno, en nuestro país, como en tantos otros países, hay miles y miles de embriones criocongelados. Los embriones criocongelados no se pueden destruir. Habrá que pedir autorización judicial. Se congelan hasta que una ley especial los autorice a donarlos o a descartarlos. Hay un proyecto de ley sobre el destino de los gametos y embriones, que nos habla de que se podría utilizar para posteriores tratamientos, que es lo que realmente se hace, o que se pueden donar a otras personas, a otra gente que no pueda acceder al tratamiento. Eso también podría ser una alternativa, o se pueden donar para investigación científica,
o directamente que sean descartados, que cese la crioconservación y se descarten. El texto establece que los embriones sobrantes se criopreserven por un plazo de 10 años y vencido ese plazo, si los titulares de esos embriones no responden al centro de fertilización, que es lo que quieren hacer, el destino sería la investigación. Bueno, yo ahí puse ahí que está el nudo y el gran debate que estamos obligados a tratar y a repensar, los derechos de las personas con nuestro cuerpo, el tema de la descendencia, la alteración genética de los embriones también, ¿no? Muchas cosas que pensar respecto a la protección del embrión y la manipulación de los gametos. Entonces tenemos cuestiones éticas y nos preguntamos, ¿qué es el embrión? ¿Es una propiedad? ¿Es una cosa? Por eso cuando hablamos en fertilización asistida y decimos, bueno, le preguntamos al titular de los embriones, ¿sí? El titular son los padres, o sea, ese matrimonio que decidió, o dos personas que decidieron acceder a este tratamiento para lograr formar su familia. La polémica es en torno al destino de estos embriones. Y cuando nos preguntamos sobre el destino, tenemos que pensar y reflexionar sobre el estatus, ¿no? O sea, ¿qué valor le damos a ese embrión? ¿Cuál es el estatus moral que tiene? ¿Es persona potencial y como tal merece igual consideración, respeto, viabilidad a su vida, como se le reconoce a una persona humana en cualquier etapa de su vida? El embrión no es persona potencial, sino un grupo celular, que aún no está definido, como también decían en la antigua Grecia, es una masa indiferenciada, pero es una persona en potencia, es vida. Antes de su implantación, ¿es un organismo en fase inicial de desarrollo? Dijimos al inicio de la presentación que todo ser vivo pasa por la fase del huevo. Por lo tanto, no es claro, ¿sí? Sí podemos hablar que tanto en la Argentina como en otros países, excepto en Costa Rica, no hay una legislación sobre crioconservación de embriones ni tampoco sobre manipulación. Y esto es lo que todavía tenemos pendiente en nuestro país. Por eso es necesario establecer una cantidad mínima de embriones, porque las prácticas de fertilización asistida se van a seguir haciendo seguramente, pero sí poner algunas limitaciones o algunas restricciones. ¿Y cuáles serían las condiciones y las consecuencias para hacerlo? Entonces podemos decir que el congelamiento de embriones es éticamente aceptable si su fin ha de ser el que esos embriones sean transferidos, es decir, que lleguen a la vida, o aceptar la crioconservación independientemente del destino final que se le dé a los mismos, si se le da destino para investigación, para descarte, o donar a otras personas. Bueno, problemas morales que subyacen en la crioconservación de los embriones, donde tenemos que evaluar los principios de la bioética internacional, de la bioética tradicional, ¿no? El principio de no maleficencia y beneficencia que corresponden al médico, que en todas las intervenciones médicas de investigación, diagnóstico terapéutico, no se puede infligir un daño o un mal a las personas. El principio de justicia, que corresponde a la sociedad entera, y el principio de autonomía, que corresponde al paciente o a la persona que decide acceder a estas prestaciones. Bueno, entonces hay que discutir esencialmente cuál es el estatus moral del embrión y los asuntos, todos los asuntos que están íntimamente ligados a la problemática de la vida, del comienzo de la vida. Del comienzo y fin de la vida, pero bueno, ahora nos tocó del comienzo y de los orígenes de la vida. Bien, no voy a hablar de esto porque me voy a quedar corta con el tiempo, pero voy al final. Entonces, podemos
decir que la ético-moral que requiere una discusión de toda la sociedad, pero bueno, por ahora tenemos una falta de consenso respecto del estatus, si es considerado persona o no, eso ha quedado claro, pero lo que tenemos que discutir es qué derecho, o sea, qué protección le tenemos que dar a ese embrión. Problemas morales, obviamente, involucrados con los principios de bioética que acabo de nombrarlos, el de autonomía, beneficencia, no beneficencia y justicia, y el debate ético que tenemos que resolver, ¿sí? El embrión humano no implantado no es persona, pero subyace en él la posibilidad de serlo. El embrión es vida y esto es indiscutible. Por lo tanto, hay que proteger la vida de ese embrión que se encuentra en vías de desarrollo, aunque lo que aquí está en juego es el derecho a la vida de las personas, su dignidad, el compromiso con la equidad, la justicia y los derechos humanos. En síntesis, tenemos que reflexionar y analizar con máxima profundidad los aspectos clínicos, los aspectos éticos, jurídicos, antes de tomar decisiones personales o decisiones institucionales o legales para crioconservar embriones humanos. Bien, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora. Un cierre muy redondo a lo que nos faltaba de la intervención anterior. Ahora creo que estamos en condiciones de poder pensar un poquito mejor este asunto. Doctora Piro, muchas gracias por su comentario. Lo tenemos en cuenta para el final, ¿sí? Los van dejando, y al final de la exposición de las dos doctoras, los trasladamos a las panelistas y comentamos entre ellos. ¿Le parece? Bien, gracias, doctor Augusto. Bueno, seguidamente nos acompaña y va a tomar la palabra la doctora Susana Siluzzi. La doctora Siluzzi es abogada, es especialista en Derecho Penal por la UBA, es miembro titular de nuestra Comisión de Bioética del Colegio de Abogados de la Abogacía de la Capital, es especialista y magíster en Bioética por Flaxo, doctora y postdoctora de la Universidad de Buenos Aires en Derecho Penal y Bioética, certificada en Bioéticas, Universidad de Yale de New Haven, en los Estados Unidos, certificada en Bioética Pediátrica por el Mercy Hospital de Kansas City de Estados Unidos, especialización en cuidados paliativos en la Universidad de Stanford de California, es secretaria de la Subcomisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y miembro del Comité Nacional de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Pediatría, y es profesora de posgrado, maestría y doctorado en bioética, derecho a la salud y cuidados paliativos en universidades nacionales y extranjeras. La doctora va a tratar el tópico de cuidados paliativos como derechos humanos. Le damos la palabra, doctora, bienvenida y gracias. Ahora sí, perdón. Perdón. Como estoy con dos computadoras, a veces me confundo y tomo el mouse de la otra, y entonces estoy convencida de que hice todas las funciones y no las hice. Así que mil disculpas. Estaba agradeciéndoles por esta invitación del Colegio de Abogados. Para mí, bueno, es un placer, teniendo en cuenta que además que formo de la parte de la primera generación que fue inscrita en el Colegio de Abogados y recibió su credencial, no bien en el Colegio de Abogados fue inaugurado, lo cual habla de mi edad, pero bueno, también de un largo camino recorrido en la defensa de los derechos de las personas. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla con ustedes para que... esto, ventana, acá. Ustedes me dirán si lo pueden ver. Está perfecto, doctora, ahí se ve. Perfecto. Bueno, la idea un poco es compartirles con ustedes
algunos conceptos de cuidados paliativos y terminar un poco con algunas pautas que establece la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, que fue sancionada hace muy poquito, luego de una larga lucha de más de 12 años, en los cuales habíamos presentado proyectos legislativos, pero siempre perdían estado parlamentario. Y bueno, finalmente el año pasado logramos que se sancionara la Ley Nacional de Cuidados Paliativos. Quiero empezar con este relato. Si dentro del vasto proceso de preparación en el que surge la vida, advertimos que todo éxito se paga necesariamente con un amplio porcentaje de fracasos. No cabe progreso en el ser sin algún misterioso tributo de lágrimas, de sangre y de pecado. Cuenta una antigua leyenda china que una mujer, víctima de un gran sufrimiento por la muerte de un hijo, se presentó ante un sabio anciano para preguntarle de qué modo se podía devolver la vida a su hijo. El sabio, tras valorar la situación, le dijo: tráeme una semilla de mostaza de una casa donde nunca haya habido sufrimiento, con ella eliminaré el sufrimiento de tu vida. La mujer se puso en camino y descubrió pronto que en todas las casas se habían sufrido dramas. Ante el espectáculo del sufrimiento de los demás, la mujer se preguntó: ¿quién podrá ayudar y entender a esta gente desafortunada mejor que yo, que he sido probada de este modo? Y se quedó entre ellos para animarlos. Se comprometió a ayudar a los demás de tal manera que se olvidó de seguir buscando la semilla mágica, y su dolor frente al sufrimiento de los demás pasó a un segundo plano. Huelga decir que quienes trabajamos en los cuidados paliativos y fundamentalmente quienes trabajamos en pediatría con cuidados paliativos, nuestra materia prima para el trabajo es la persona, y es la persona en toda su complejidad, la persona en su individualidad, la persona en su humanidad. Más allá de lo orgánico, de lo biológico, la enfermedad, sea que provenga de un proceso patológico causal, sea que se produzca una discapacidad por un accidente, o sea, sí, de la propia decrepitud que viene de la mano con el envejecimiento. Lo cierto es que todo ello, además de muchos cambios físicos y psicológicos, importa un gran sufrimiento en la persona, ¿sí? Y trabajar con el sufrimiento, no darle la espalda al sufrimiento, sino incorporarlo y normalizarlo a través de las palabras que muchas veces faltan, o a través de los gestos que son siempre muy bienvenidos, hace que la persona pueda encontrar su lugar a pesar de la enfermedad. Es un poco esa la idea de los cuidados paliativos, ¿sí? Contactar a la persona que padece alguna enfermedad con, nosotros decimos, su lado sano. Siempre la persona tiene un lado sano. Recién el doctor hablaba de los derechos sexuales y reproductivos. La sexualidad es uno de los elementos sanos de la persona que padece una enfermedad, y por eso es tan importante que esto no sea un tabú, y conversarlo y verbalizarlo, ¿sí? Y exponerlo. El problema general que nos presentamos frente a alguien que está sufriendo, padeciendo una enfermedad o alguna situación patológica en particular, es que en el centro siempre va a estar el tema de la dignidad. Y la dignidad es un término polisémico y subjetivo. Aquello que creemos que es digno para nosotros puede no ser digno para otros. Y esto hace que obviamente sea un concepto dinámico. Y es un concepto dinámico porque no solamente se va adaptando a las distintas individualidades, sino también se va circunstanciando. No es el mismo concepto de dignidad que yo puedo tener cuando estoy plenamente sano o cuando soy joven y la muerte es un hecho totalmente ajeno, que a medida que voy envejeciendo y me voy acercando, ¿sí?, al ocaso de la vida. Entonces, vemos que este concepto de dignidad, tan polisémico, tan subjetivo y tan dinámico, hace que muchas veces, siendo el faro y norte en el proceso de toma de decisiones, complejice también la toma de decisiones, porque vamos a tener que conversar muy claramente con el paciente, y ni hablar con un niño, acerca de lo que él entiende que resulta digno en ese proceso de enfermedad. Siendo el centro de nuestra atención el faro y norte con el cual vamos a
tratar de implementar los distintos procesos de toma de decisiones. Sabemos que los profesionales de la salud, el primer deber que tenemos es no dañar, ¿sí? El primum non nocere. Un escaloncito más, y además de no dañar, estamos obligados a hacer el bien. Pero, ¿qué ocurre? Hoy en día la medicina ha avanzado a pasos tan agigantados, la tecnología ha avanzado a pasos tan agigantados, que el imperativo tecnológico suele deslumbrarnos, creyendo o haciéndonos creer que todo es posible. Y no siempre lo tecnológicamente posible es éticamente correcto. Y por eso muchas veces trazar la línea divisoria entre hacer el bien y no dañar suele ser bastante dificultoso. Y nuevamente es algo bastante circunstanciado que además va acompañando la trayectoria de la enfermedad. En ese ámbito es donde se insertan los cuidados paliativos. ¿Y qué es, muy brevemente, lo que los cuidados paliativos ofrecen o pretenden ofrecer? Por un lado, pretenden hacer un cambio de enfoque muy importante, pasar del cuidado centrado en el paciente al cuidado centrado en la persona. Esto que parece un juego de palabras no lo es, porque detrás, como diría Serrat, detrás del paciente, detrás de una enfermedad, detrás está la gente, está la persona, ¿sí? El paciente no es una historia clínica, el paciente no es una patología, el paciente no es una cama, un número de cama, ¿sí? El paciente es Juan, Pedro, María, que padece determinada enfermedad, que tiene, digamos, su experiencia vital como una mochila que carga por sí mismo, y en quien nosotros tenemos que tratar de individualizar cuál es el mejor tratamiento en esa circunstancia vital que está atravesando, sabiendo que la enfermedad, si bien, nuevamente reitero, la medicina ha avanzado muchísimo, no todo se puede curar. Entonces, muchas veces vamos a tener que saber aceptar la enfermedad y trabajar desde la enfermedad en el cuidado centrado en la persona. Y por el otro lado, también lo que pretende, ¿sí?, paralelamente, es pasar del arte de curar al arte de cuidar. Recordar que médico viene de medeus, el griego medeus, que es el que cuida, no el que cura, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nuestras facultades, ¿sí?, la formación que nuestras facultades se brindan a los profesionales de la salud está centrada en el éxito, y el éxito es sinónimo de curación. ¿Sí? Y esto teniendo en cuenta que el cuerpo humano es decrépito, el cuerpo humano enferma en algún momento de toda su trayectoria vital, es verdaderamente una falacia. No todo puede ser curado, pero sí todo puede ser cuidado. Esto obviamente llevado al campo de la pediatría que nos enfrenta con lo innombrable, ¿sí? Ustedes saben que si yo pierdo a mi marido soy viuda, si pierdo a mis padres soy huérfana, pero si pierdo un hijo no hay nombre. Ni el derecho ha encontrado la forma de nombrar lo innombrable, que es la pérdida de un hijo, ¿sí? O la enfermedad grave en un niño. No estamos preparados para esto. Es un desafío de la naturaleza, ¿sí?, cuando esto ocurre. Y por eso los cuidados paliativos, desde los cuidados paliativos hablamos de la intervención temprana de los cuidados paliativos. ¿Qué significa esto? Desde el momento mismo que detectamos una enfermedad amenazante o limitante de la vida, los cuidados paliativos deben intervenir. A partir de ese momento pueden permanecer junto al paciente, pueden salir y luego volver a entrar, pero lo cierto es que es importante que desde el momento mismo que, por ejemplo, decimos la palabra cáncer, aparezcan los cuidados paliativos, para acompañar al paciente en todas las otras necesidades de cuidado que no están tan focalizadas en lo biológico y en lo corporal, y sí están más dirigidas a lo espiritual, ¿sí?, a lo familiar, a lo vincular. ¿Qué nos pasa, ¿sí?, cuando frente a una enfermedad catastrófica como puede ser
¿sí? Una enfermedad oncológica, una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué nos pasa al equipo de salud? Y el equipo de salud estamos llenos de preguntas, aunque ustedes no lo crean, y lo peor de todo es que muchas veces no tenemos las respuestas. Nos preguntamos si vamos a continuar de la misma manera, esperamos a que se recupere, esperamos a que Dios intervenga con un milagro. Hay toda una bibliografía muy interesante de la bioética acerca de cómo trabajar con este concepto de milagro. Sí, sobre todo cuando los papás nos dicen, no, Dios lo va a curar. Yo tengo fe que Dios lo va a curar. Y nosotros por ahí sabemos que el tipo de enfermedad que tiene lamentablemente no tiene cura. Y mientras esperamos un milagro tenemos que tomar determinadas decisiones. Permitimos la muerte natural, nos enfocamos solo al cuidado de confort, somos más agresivos en el abordaje de la enfermedad. ¿Qué desearía el paciente? ¿Qué desea la familia? ¿Qué es lo correcto? Cuando la continuidad del tratamiento resulta fútil y la pregunta del millón, ¿cómo tomar una decisión con la cual todos podamos vivir? Para eso nos hacemos 3 preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que podemos hacer por el paciente? Que es la pregunta médica, ¿sí? Podemos ingresarlo a la terapia intensiva, podemos hacerle una cirugía, podemos darle un antibiótico, podemos hacerle diálisis. Si tiene que ver con la cuestión técnica, el conocimiento de la tecné, ¿sí? Griega, el conocimiento técnico relacionado con la medicina, ¿sí? Una vez que determiné qué es lo que puedo hacer desde el punto de vista médico, me voy a hacer la segunda pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer por el paciente? ¿Qué es el aspecto ético? Como yo les dije anteriormente, sí, no todo lo que técnicamente es factible de ser realizado va a ser ético. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que tener en cuenta además los valores y principios, ¿sí?, del paciente, de la familia, donde va a haber determinadas prioridades que el paciente tenga y que no necesariamente coinciden con la mirada médica. Y entonces esto es algo que también vamos a tener que preguntarnos. Una vez que determiné lo que es médicamente factible y que lo que es médicamente factible es éticamente correcto de realizar, viene la última pregunta. La tercera pregunta viene corriendo de atrás, ¿sí? Siempre con la lengua afuera. ¿Qué es el aspecto legal? ¿Qué es lo que nos está permitido hacer por el paciente? ¿Y por qué digo que viene corriendo de atrás con la lengua afuera? Porque no tiene ningún sentido que yo me pregunte acerca de la legalidad de una determinada decisión si antes no determiné que es médicamente factible y no determiné que lo médicamente factible es ético de ser realizado. Y porque todos sabemos que el derecho es un marco de referencia, ¿sí? El derecho no impone tratamientos médicos. El derecho acompaña el proceso de toma de decisiones y nos brinda este marco de referencia donde nosotros vamos a tratar de ir colocando, ¿sí?, este proceso de toma de decisiones. Entonces, una vez que me hice y me respondí estas 3 preguntas, ¿sí?, van a aparecer determinadas tensiones, ¿sí?, en toda relación médico-paciente, sobre todo en enfermedades graves, crónicas, amenazantes o limitantes de la vida. Las enfermedades amenazantes de la vida, puede ser que la curación sea posible, sí, pero es una situación grave en donde puede fallar. En los casos de enfermedades limitantes de la vida, no hay tratamiento curativo alguno. Las preferencias del paciente, entonces, por ahí van a contrastar con la indicación médica. ¿Por qué? Justamente por los valores y principios, porque el paciente por ahí tiene fijadas otras prioridades y el tratamiento médico puede de alguna manera obstaculizar esas prioridades. Y ahí va a empezar una negociación con el paciente para ver cómo por un lado vamos a poder respetar esas prioridades que tiene el paciente y al mismo tiempo poder lograr la adherencia al tratamiento que lo ayude a sobreponerse de alguna manera a la situación de enfermedad. También vamos a tener colisión, muchas veces lo vemos esto, entre lo que el paciente quiere y lo que quiere la familia o el cuidador. Y esto en pediatría se dificulta bastante en el abordaje. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, convencer a los papás que el niño, que en principio desde el punto de vista civil es un sujeto en formación
y que si bien está la doctrina del menor maduro, de la autonomía progresiva, puede de alguna manera colisionar con lo que los padres, desde el ejercicio de la responsabilidad parental, consideran que es lo mejor, vamos a tener que de alguna manera también tratar de acercar a las partes para que muchas veces los padres puedan entender que aquello que el hijo prefiere es, conforme indicación médica, lo mejor en esas circunstancias, y otras veces vamos a tener que de alguna manera trabajar con el niño y el adolescente para que entienda que la mirada de sus padres, que puede parecer un poco paternalista, es un paternalismo justificado porque es un paternalismo beneficente en ese caso en particular. También vamos a tener que enfrentar las tensiones que se producen entre la salud como un derecho individual y la salud como un bien social, como la salud pública. ¿Por qué? Porque muchas veces nos va a pasar, y esto lo vimos claramente durante la pandemia, tenemos, por ejemplo, dos pacientes en una misma circunstancia que requieren de un mismo insumo, pero que resulta escaso. Bueno, ¿a quién le asigno ese insumo? ¿Cuáles son los parámetros medianamente objetivos que yo puedo establecer para la asignación de los recursos que, por propia definición, lo sabemos perfectamente, son escasos frente a una demanda generalmente ilimitada? Así como trato de armonizar el bien individual con el bien común. Vamos a tener también en un país pluralista como el nuestro, ¿sí? Donde tenemos además muchas comunidades conviviendo en un mismo territorio, vamos a tener situaciones en las que obviamente nuestra obligación como profesionales de la salud es decir la verdad, pero la verdad no significa sincericidio, ¿sí? La verdad significa expresarla de manera empática y con compasión y teniendo en cuenta muchas veces los conceptos y normas culturales. Nos pasa muchas veces que por ahí con poblaciones originarias, ¿sí? La intervención no es directamente con los padres, mucho menos con el niño, sino con el representante de la comunidad. Esto que por ahí para los más occidentalizados no tiene ninguna importancia o no tiene ningún tipo de relevancia, lo cierto es que para las comunidades originarias sí. ¿Quién decide cuándo empieza o termina la vida? Es otra de las grandes preguntas que nos hacemos. Hoy salió un artículo muy interesante en el Washington Post de Peter Singer sobre el tema, un gran bioeticista norteamericano, en realidad australiano, pero que trabaja en Estados Unidos. ¿Y quién decide cuál vida o si la vida vale la pena ser vivida? Todo este panorama que yo les estoy presentando y que está relacionado obviamente con mi formación en cuidados paliativos, nos produce tres situaciones particulares a los profesionales de la salud. Por un lado, nos produce distrés moral. Pasó esto en la pandemia. Sí, claramente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero, por ejemplo, la falta de recursos hace que no pueda realizar aquello que yo sé que debo hacer. Después hay una segunda situación que es la de incertidumbre moral, donde no tengo claro si para qué curso decantarme o privilegiar, y esto me pone incómodo, obviamente, frente a la toma de decisiones. Y finalmente aparece el dilema moral, que es la materia con la que fundamentalmente trabaja la bioética, donde existen más o dos opciones que son perfectamente válidas, pero que son mutuamente excluyentes. Cualquiera de las opciones que yo tome tiene consecuencias buenas y consecuencias malas. Un típico ejemplo, ¿sí? De dilema moral es el del aborto. En el aborto, sí, donde hay una colisión entre los derechos en expectativa del feto y los derechos a la vida, a la integridad o a la autonomía de la mujer, se produce esta colisión y uno desde la política pública podría decantarse por proteger los derechos de la mujer con preeminencia a los derechos de la mujer, pero ello va a ser a expensas de los derechos en expectativa del feto. O a la inversa, puede decantarse por proteger los derechos en expectativa del feto, pero eso va a ser a expensas de los derechos de la mujer. Lo cierto es que en cualquiera de las dos situaciones voy a tener consecuencias buenas y voy a tener consecuencias malas. Es importante remarcar que en el dilema bioético no existen soluciones, solamente opciones. Importante resaltar que todo esto viene de la mano de la evolución del conocimiento médico. ¿Por qué? Porque los antiguos griegos, con su concepto de physis,
acompañaba la evolución natural. No había muchas posibilidades de intervenir sobre la enfermedad, por lo tanto, la posición en ese momento de quien ejercía de alguna manera el arte de curar era estar al lado del enfermo y de la familia, acompañando el proceso natural, ¿sí? De decrepitud de la propia enfermedad. Lo cierto es que a medida que fuimos avanzando en la historia, sí, la medicina hoy en día, sí, claramente ha adoptado la función de intervenir en el proceso natural. Aquellas enfermedades que antaño producían la muerte, hoy en día son enfermedades en muchas situaciones que pueden ser curadas, otras que se cronifican. O sea, la medicina permanentemente desafía los límites naturales de nuestra evolución biológica. Y esta intervención directa en el proceso natural, sí, biológico causal del ser humano, hace que justamente surjan los dilemas a la hora de la toma de decisiones. Los cuidados paliativos, entonces, vamos a tener un círculo muy amplio, ¿sí? Donde van a intervenir, no bien tenemos el pronóstico, el diagnóstico de la enfermedad, como les comenté antes, con su pronóstico, van a intervenir para el manejo de los síntomas, las náuseas, ¿sí? La falta de apetito, la caquexia, los distintos dolores que se van presentando conforme a la enfermedad que uno padece, van a intervenir para maximizar la calidad de vida frente, ahí vamos a estar en otro dilema, frente a la cantidad de vida, los cuidados paliativos van a tratar de privilegiar conforme, ¿sí? El consenso que alcancen con el paciente, la calidad de vida. Va a intervenir también muchas veces cuando ya hacemos 2, 3 líneas de quimioterapia o de radioterapia y bueno, vamos a probar una cuarta línea, ¿sí? Que no va a ser curativa, pero tal vez va a ayudar a mejorar un poco la calidad de vida porque va a reducir el tamaño del tumor, porque va a permitir hacer un mejor manejo de los síntomas. Seguramente también vamos a tener lo que se llama la cirugía paliativa. Vamos a intervenir con el concepto de comunidades compasivas. El dolor y el sufrimiento no es solamente individual, ¿sí? Somos seres gregarios, seres sociales que estamos insertos en una comunidad. Y este concepto de comunidades compasivas, que se practica muchísimo en Inglaterra, en Canadá y en España también, ¿sí? Que Argentina, por lo menos empezando por la ciudad de Buenos Aires, está intentando incorporar, es esta idea de que el otro me importa. ¿Sí? Si mi prójimo sufre, yo puedo aportar algo para aliviarlo. Por ahí es mi vecino y puedo ir a comprarle los medicamentos a la farmacia, o por ahí le puedo ir a hacer algún trámite a la obra social, o por ahí puedo cuidar a su hijo o ir a buscarlo al colegio cuando justo tiene que ir a hacer algún tratamiento médico el paciente. Y finalmente el soporte psicosocial. Luego vamos a tener un círculo un poco más chico, que es cuando entramos en final de vida, ¿sí? Final de vida que no necesariamente significa que la muerte está próxima, pero sí que la muerte aparece como un hecho cierto. Vamos a pensar, por ejemplo, en el apoyo a través de lo que se llaman los hospice, ¿sí? Estas casas de cuidado, que nosotros tenemos algunas, como la de Buen Samaritano. Vamos a estar frente a una condición obviamente que no es curativa, donde en general vamos a estar hablando de pronósticos de semanas o meses de vida. Vamos a focalizarnos muchísimo en el manejo de los síntomas y en el cuidado espiritual, que no necesariamente es cuidado religioso, ¿sí? La espiritualidad del individuo lo conecta con su propio significado en la vida, con su autoconocimiento y el conocimiento de los demás. Y vamos nuevamente a reafirmar el soporte psicosocial. Y finalmente, lo que se llama cuidado terminal, cuando el pronóstico de vida es inferior a 6 meses, ¿sí? O en semanas, donde obviamente vamos a acentuar el cuidado psicosocial de la familia y del paciente, donde seguiremos con el manejo de los síntomas y del cuidado espiritual, y donde ya sabemos que ahí sí la muerte, además de ser un hecho cierto, será un hecho próximo.
¿Qué es lo que las familias han reportado como las 10 necesidades más importantes? ¿Sí? La primera es estar con el paciente. Nosotros pensemos que nuestras instituciones de salud sí no están diseñadas para que la familia en plenitud pueda acompañar al paciente, sobre todo en final de vida. Muchos de nuestros pacientes mueren en terapia intensiva. Hay toda una corriente dentro de los propios cuidados paliativos donde hemos estudiado mucho la importancia de la internación domiciliaria del paciente, sí, que el paciente quede en su casa rodeado de sus afectos y donde trasladamos el soporte no solamente humano, sino además también tecnológico y físico al domicilio. La segunda necesidad es sentirse útil para el paciente. Desde los cuidados paliativos aprendemos a no juzgar. ¿Qué quiere decir esto? No todos están preparados para estar al lado del paciente en una situación de enfermedad grave, crónica y o de final de vida. No es sencillo. Además cansa, agota muchísimo, ¿sí? Entonces, por ahí, esa persona que no se anima a quedarse con el paciente pudiera hacer los trámites a la obra social o puede prepararle la comida que el paciente quiere y que más le gusta. Son pequeños detalles, ¿sí? Donde funcionamos como equipo ensamblado con la familia para poder contener esta situación de enfermedad y de final de vida. Ser informado acerca de la evolución en la condición del paciente, siempre con empatía y compasión, poder comprender qué se hace con el paciente y por qué. Esto es muy importante, no utilizar tantos términos técnicos cuando nos explicamos, ser un poco más sencillos en nuestro lenguaje, en nuestra jerga. Saber que el paciente está confortable, ser contenido y acompañado, permitirse expresar sus emociones. Yo siempre le digo a los médicos más jóvenes, cuando el paciente o la familia por ahí se enojan con uno, no hay que tomarlo como algo personal. Somos la cara visible, ¿sí? Y somos los únicos que tienen a mano como para poder descargar muchas veces su enojo. Obviamente siempre dentro de un marco de respeto, ¿sí? Si pasamos a la agresión física, esto no puede ser permitido. Sentir que las decisiones tomadas fueron las correctas, dotar de significado a la muerte de un ser querido. Por ejemplo, nos pasa que muchos padres frente a la muerte de un hijo nos donan, por ejemplo, las prótesis que el niño usaba o los medicamentos que le sobraron, o inclusive hemos tenido casos donde los propios adolescentes han solicitado que sus cuerpos, ya que no podían donar sus órganos, sea donado a la ciencia para que puedan estudiar la enfermedad que padecen y así ayudar a otros chicos en sus mismas condiciones. Y que el paciente reciba cuidados y finalmente descanse en paz. Es importante saber que los cuidados paliativos son considerados derechos humanos, ¿sí? Esto es un concepto que viene desde hace muchísimo trabajándose. Fue reafirmado recientemente en el caso de Vera Rojas y otros contra Chile, donde dice que el derecho a la salud se extiende a los cuidados paliativos y a los tratamientos de rehabilitación, de manera particularmente reforzada cuando se trata de niños con discapacidad. Según este tribunal, el elemento de accesibilidad física requiere que los estados garanticen el acceso a servicios paliativos y de rehabilitación multidisciplinarios a los niños y sus familias. Estos servicios deben privilegiar la atención médica domiciliaria o cualquier otra forma de tratamiento que preserve la vida familiar y comunitaria. La Corte Interamericana también destacó la importancia de que el Estado brinde apoyo a las familias a cargo del cuidado de estos niños con discapacidad durante el tratamiento. En el caso puntual se trataba de un niño que padecía, una niña que padecía discapacidad. En especial a las madres, ¿sí? Sabemos que el cuidado tiene cara de mujer en nuestro país, esto es importante también resaltarlo, en quienes recaen labores desproporcionadas de cuidado. Este continuum de los cuidados paliativos como derechos humanos empezaron con la Asociación Médica Mundial, la Carta de Praga, la Declaración de Venecia, ¿sí? Que han ido incorporando este concepto de los cuidados paliativos como derechos humanos. Y esto tiene un valor fundamental porque sabemos perfectamente que hablar de derechos humanos significa también de responsabilidad de los estados. Los cuidados paliativos desde el año 2000 venimos contando en Argentina con un marco legal. La primera fue una resolución del Ministerio de Salud, donde lo que se estableció fue el funcionamiento de los servicios de cuidados paliativos. Esto fue complementado en el 2001, donde se
digamos, los cuidados paliativos en ese momento estaban muy focalizados a las enfermedades oncológicas, ¿sí? Hoy en día, digamos, abarcamos otro tipo de enfermedades, todas las enfermedades que justamente tengan necesidades paliativas. La resolución de la Secretaría de Cava, la Secretaría de Salud en el 2010, donde en la ciudad de Buenos Aires se incorporan los cuidados paliativos como un área específica. Luego la ley 26742 del 2012, que modifica la ley de derechos del paciente, que se conoció como ley de muerte digna, habla de los cuidados paliativos, es la primera vez que la menciona la ley, habla de cuidados paliativos como un derecho prestacional. Luego, en el 2015, con la reforma del Código Civil, se incorpora en los mismos términos en el artículo 59 del Código Civil y Comercial. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores específicamente habla de los cuidados paliativos como un derecho prestacional y un derecho humano básico para los pacientes de la tercera y cuarta edad. Finalmente, en el 2016 se dicta una resolución del Ministerio de Salud por la que se amplía el campo de intervención de los cuidados paliativos, y finalmente en el 2022 logramos la sanción de la ley nacional, y en el 2023 se reglamentó a través del decreto 311. ¿Cuáles son los objetivos de la ley? ¿Sí? La atención interdisciplinaria centrada en la persona, el acceso a terapias farmacológicas y no farmacológicas. Muchos de nuestras, especialmente enfermeras, están formadas en cuidados con terapias alternativas, aromaterapia, cuencos, masajes, que dan realmente muy buenos resultados para algunos pacientes. Formación profesional de grado y posgrado, que es fundamental, define los cuidados paliativos y habla de enfermedades amenazantes o limitantes para la vida, que ya las mencionamos anteriormente, y se basa en estos 5 principios: el respeto por la vida y el bienestar, la equidad, la evidencia científica, el respeto por la dignidad y la autonomía, y el concepto de interculturalidad. Los ejes sobre los que gira la Ley Nacional de Cuidados Paliativos están en la accesibilidad, en la necesidad de desarrollar el trabajo en red. Nosotros tenemos una red nacional de cuidados paliativos donde somos todos profesionales que nos dedicamos a cuidados paliativos en el país, y por ejemplo, si alguien llama desde la Quiaca y necesita derivar un paciente a la capital federal, o tiene un paciente en Tierra del Fuego que lo acaba de llamar, bueno, tratamos de establecer los contactos entre nosotros. Es una red, tejida de manera muy artesanal, ¿sí? En la que, bueno, nos juntamos todos los especialistas, o la gran mayoría de especialistas de cuidados paliativos, y dijimos, hagamos esto. O alguien que necesita, por ejemplo, el otro día faltaba morfina en un hospital que necesitaban para un paciente, bueno, desde otro hospital se le mandó la morfina que sobraba en otro hospital para poder utilizar en ese paciente. O hay dudas acerca de un diagnóstico o de la accesibilidad a un tratamiento, bueno, circulamos información, ¿sí?, sobre evidencia científica. La conformación de equipos interdisciplinarios, no solamente médicos, ¿sí?, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, abogados, bioeticistas, sí, que conforman el equipo de cuidados paliativos, porque el ser humano no es pura biología. El voluntariado es una maravilla para los cuidados paliativos, es una herramienta fundamental. Nuestras voluntarias son aquellas que se ocupan de leerle al paciente, de prepararle la comida, de contactar a la familia, de ver, bueno, un turno que necesite para hacerse algún estudio. La capacitación de todos los profesionales. La idea de capacitación es que todos los profesionales de salud sepan detectar la necesidad paliativa en el paciente, no para que le brinden los cuidados paliativos, sino que detectada la necesidad paliativa, obviamente el enfoque de disminuir el dolor y el acompañamiento es fundamental en cualquier atención médica, y el tratamiento más complejo de los cuidados paliativos, dar intervención a los especialistas. El desarrollo en investigación en cuidados paliativos, es muy difícil hacer investigación en cuidados paliativos porque obviamente casi nadie que está en una situación de enfermedad amenazante o limitante de la vida, crónica, mucho menos en el final de la vida,
está a veces en condiciones de prestar un consentimiento informado para ser sujeto de investigación. La comunicación en salud, sí, la comunicación en salud es todo un arte, porque nosotros no damos información. La información es el contenido, sí, pero nosotros comunicamos. Para eso necesitamos un emisor y un receptor, y necesitamos que el receptor comprenda la información que le estamos brindando y nos devuelva esa comprensión para saber que estamos en la misma sintonía o qué cosas hay que ajustar en la comunicación. El tema de intervención temprana y oportuna, el tema de la comunidad compasiva y la cobertura que es en todo el sistema de salud, público, privado, obras sociales, prepagas, obras sindicales y seguridad social. Estamos todavía discutiendo el tema de los porcentajes de cobertura. Dentro del concepto de los cuidados paliativos también aparece el tratamiento del dolor, no ya solamente del sufrimiento existencial que provoca, ¿sí?, una enfermedad grave, sino además el dolor, fundamentalmente el dolor físico y el dolor psíquico. Es importante saber que el alivio del dolor también es considerado un derecho humano fundamental. Les comparto este informe del 2013, lamentablemente no cambió nada, o mejor dicho, empeoraron algunos de los números. 83% de la población mundial, 83% de la población mundial carece de adecuado tratamiento para el dolor moderado o severo. Solamente a nivel mundial, 14% de las personas con necesidades paliativas tiene acceso a los cuidados paliativos, y en nuestro país solamente entre el 10 y el 12% de las personas con necesidades paliativas tiene acceso a los cuidados paliativos. Los países subdesarrollados emplean el 6% del uso mundial de morfina, es uno de los opioides más baratos que hay, mientras tienen casi la mitad de todos los pacientes de cáncer, mientras tenemos casi la mitad de todos los pacientes de cáncer y casi el 95% de pacientes con HIV. La morfina y otras drogas para tratar el dolor son virtualmente inexistentes en casi 150 países, y el informe, que es del 2013, ¿sí?, del informante de Derecho a la Salud en Naciones Unidas, que era en ese momento un argentino, dice: el fracaso de parte de los estados en garantizar el acceso a las drogas para el tratamiento del dolor y sufrimiento no solo viola el derecho humano a la salud, sino que importa brindar un tratamiento cruel, inhumano y degradante. Concepto de tortura. El sufrimiento no es una pregunta que exige una respuesta, no es un problema que exige una solución, es un misterio que exige presencia. Por ello hablamos de, por un lado, como función de los cuidados paliativos y de los profesionales de la salud, ¿sí?, la defensa de la dignidad humana exige que ningún paciente sufra dolor innecesario. Hoy en día, con todas las medicaciones que tenemos disponibles, con todos los tratamientos que tenemos disponibles, no se justifica que un paciente sufra dolor, especialmente dolor físico. El derecho al alivio del dolor no equivale al derecho a una vida sin dolor, y una respuesta razonable y proporcional a la intensidad y al tipo de dolor sufrido. Muchas veces nos encontramos, sobre todo al final de vida, que existen ciertas aprensiones de parte de algunos integrantes del equipo de salud a utilizar analgésicos que se conocen que son poderosos y que son efectivos en el paciente por un temor de lo que se conoce como acelerar la muerte. En realidad, digamos, existe siempre con relación a los opioides el temor a que se produzcan los opioides como un efecto colateral no deseado ni querido, pueda producir, sí, un colapso respiratorio y de esa manera acelerarse la muerte. La realidad es que los opioides dados en las dosis correspondientes en la situación médicamente necesaria e indicado por un profesional de la salud no tienen generalmente ese efecto adverso, o ese efecto adverso puede ser controlado. Me gusta mucho esta diapo para ir terminando, para ejemplificar qué significa la empatía. Tengo una galletita, yo un auto, una taza y mucha ropa, no tenés una galletita, no, toma. Para llegar a tener un desarrollo importante de los cuidados paliativos en nuestro país, necesitamos evaluar y tratar el dolor, porque eso se considera un estándar de calidad en la atención. Necesitamos promover la formación profesional y necesitamos desarrollar políticas públicas en salud.
Y los dejo con esta reflexión de Andrew Boyd, que dice: la compasión duele. Cuando te sientes conectado con todo, también te sientes responsable de todo. Y no puedes alejarte. Tu destino está ligado al de los demás. Debes aprender a cargar con el universo o ser aplastado por él. Debes crecer lo suficientemente fuerte para armar al mundo, pero lo suficientemente vacío para sentarte en la misma mesa con sus peores horrores. Así que bueno, muchas gracias. Muy agradecido, doctora Cirusi, muy profunda y muy extensa y muy ilustrativa, creo, para todos. La exposición nos puso en una sintonía, ¿no? En un universo difícil de abordar, pero con mucha precisión y profesionalismo empezamos a desarmar esta cuestión tan difícil que es el sufrimiento en los últimos días de la existencia, ¿no? Tanto como la doctora habló de la primer parte, digamos, del inicio de la vida, ahora vemos las cuestiones éticas al final de la vida. Bien, tenemos un ratito como para compartir algunos comentarios y preguntas a las expositoras. Ya teníamos un comentario de la doctora Piro, que es para la doctora Augusto. Dice: buenas tardes, ¿cómo se ejecutan las deudas por falta de pago de la crioconservación? Se habló de un plazo de 4 años para que los padres definan el destino de los sobrantes. ¿Qué pasa si no notifican? Bueno, la realidad es que no está legislado sobre este tema. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta es que la naturaleza jurídica de la relación entre el centro de fecundación artificial y los embriones prácticamente es de una guarda, ¿sí? Pero también sabemos que el embrión no es una cosa, entonces estaría fuera del comercio. Y si estaría fuera del comercio, no sé qué voy a ejecutar. Entonces, la verdad es que no conozco ningún caso todavía donde algún centro de fertilización haya ejecutado esa deuda. No lo hay, al menos que yo tenga conocimiento. Y yo creo que la imposibilidad está en esto, ¿no? Esto que les estoy planteando, que se me ocurrió, la verdad es que no lo había pensado, y leí tu pregunta, y si decimos, como en la exposición les comenté, estamos hablando de vida y no de una cosa, nadie se juega a ejecutarlo. Así que eso de los 4 años es algo que se dice, pero no está escrito en ningún lado seguramente, y observen que los contratos que se firman con los centros de fertilización, lo que se firma más que nada es el consentimiento informado que está previsto en la ley y que tiene un modelo, hay un modelo de consentimiento y se tienen que basar en ese modelo, pueden agregar, no sacar, pero los que yo he visto hasta ahora no tienen nada relacionado con el pago. Sí, algún comentario, alguna pregunta mía, doctora, sobre el mismo tema. Yo no sé, uno sabe que esta cuestión del exceso de embriones, digamos, fecundados para cada ronda o vuelta de fecundación que se hace, ¿ha cambiado esto en el tiempo? Digo, ¿ha disminuido la cantidad de embriones que, digamos, debe haber adelantos tecnológicos que permiten una anidación más efectiva, digo, y una efectividad mayor de estos tratamientos? ¿Ha disminuido en los años la cantidad de embriones sobrantes o seguimos con el mismo tipo de práctica? Con el avance de la tecnología, lo que se hizo es tratar de analizar aquellos embriones que son viables con un test pregestacional, y con ese test puede ser que se hayan reducido, pero la verdad es que para hacer el procedimiento científicamente se necesita de varios embriones para poder hacer viable luego un embarazo, ¿sí? Como se hace en un embarazo natural o fuera del laboratorio, a veces sucede o no, pero para tratar de lograr el objetivo, se intenta analizar la calidad de ese embrión
que se puede transferir. Es lo que se ha avanzado en la parte tecnológica, ¿no? Analizar la parte genética de ese embrión, si va a ser viable que termine luego en el nacimiento de un ser. Bien, usted hablaba en la exposición, daba la sensación de que estamos en un problema como en un encierro con categorías, digamos, como la vida o la propiedad. Yo recuerdo cuando se trabajaba en el desciframiento del ADN, cuando se logró esto, alguien decía, bueno, la categoría de propiedad y la categoría de persona, no sé si nos siguen sirviendo, ¿no? Porque una categoría de persona que lo que servía era para saber quiénes tenían y quiénes no tenían derechos, en un paradigma de universalización de los derechos, ya no sé si tiene demasiado sentido utilizarla, salvo a lo mejor sirve para algunas cosas, pero es una categoría que nos pone rígidos, digo, frente a un problema que hay que resolver, que es saber cuál es el estatus de protección. Entonces nosotros Totalmente. podemos ver, claro, podemos observar que hay países que lo definirán como lo definirán, pero después dicen, está prohibido, digamos, crioconservar, ¿no? Está prohibida la crioconservación. Entonces era una solución concreta a un problema técnico que era impensable a la luz de estas categorías de propiedad y de persona que nosotros traemos como abogadas y abogados del código, ¿no? Decimonónico. Totalmente. Pensemos que la tecnología avanza tan rápido que a veces no logramos seguirla nosotros como seres humanos, ¿no? Pero pensemos si en un futuro próximo es posible que ese embrión sea implantado en una máquina y no en el útero de un ser humano. Entonces ahí vamos a tener que discutir realmente si es persona o no esa persona ese ser que nace del interior de una máquina. Es un dilema ético, moral, científico y político, creo, que en algún momento tendremos que plantearnos. Pero es cuestión de esperar qué se puede resolver sobre este tema, pero no hay duda de que el embrión es vida. De eso no cabe la menor duda. De eso también quería hacer un comentario. Ahora hay una intervención de la doctora Piro, ya le dejo lugar, pero justamente, a ver, yo me acuerdo de la intervención de Corbett en el Senado cuando se trató el proyecto de la ley de aborto, y la verdad es que Corbett decía algo diferente, ¿no? Que la categoría vida desde lo biológico se aplica únicamente a las células y no a los organismos, y que incluso una persona, para nosotros habiendo muerto jurídicamente y pudiendo disponer del cadáver, esa persona todavía tiene células vivas dentro de su cuerpo, ¿no? No sé, yo digo, para pensar algunas categorías que a lo mejor nos ponen difícil la cosa, cuando lo que tenemos que establecer son regulaciones claras que nos permitan tomar decisiones muy concretas frente a lo que acá manifiesta la doctora. Dice, perdón, si los padres desean no conservar los embriones, ¿cómo se resuelve esto? Digo, más allá de si se trata de vida, de persona, ¿no? ¿Cómo se resuelve hoy por hoy? ¿Hay alguna posibilidad? ¿O en el mismo consentimiento cuando firman quedan obligados a conservarlo? A ver. Y en principio tendrán que judicializarlo, porque ningún centro de fertilización asistida lo destruye o lo descarta, o sea que hay fallos sobre este tema, incluso de personas que conservaron sus embriones y se divorciaron, y uno de ellos quiere llevar adelante el embarazo y quiere que se implante ese embrión. Hay muchos fallos, y como en esto no tenemos una normativa clara sobre qué hacer con los embriones que no se implantan, que no son transferidos, también son interpretaciones de distintos juzgados, distintos jueces. Así que no hay establecido una decisión unánime
internacional o inclusive en nuestro país, ¿no? A no tener una norma que fije sobre esto, uno termina judicializándolo. Perdón, digo, aparece, no sé, corríjame usted, digo, aparece como desde las políticas públicas, desde la mirada del derecho, una cierta neutralidad frente a la decisión vital, ¿no? Es como que la decisión vital es absolutamente respetable y queda en el marco de la autonomía del proyecto de vida que cada uno pueda decidir para sí. Y, digamos, cosa que no ocurre en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos de la salud esto no ocurre, digo, las políticas públicas no son neutrales. Digo, sobre todo cuando nos enfrentamos a tratamientos costosos, con consecuencias éticas complejas como esta. Digo, ¿es deseable esa neutralidad o podría pensarse a ver, el derecho al proyecto de vida se puede realizar de muchas maneras, ¿no? Este derecho a contar con estas técnicas, que implica un gasto importante, tanto para las personas, una erogación, o para la sociedad, o para el sistema de salud, ¿no? Y sí, en este caso es para el sistema de salud. Yo Porque la ley de conversaba protección asistida, claro. con una colega Sí, César, de una obra discúlpame. social, perdón, de una obra social muy importante, y me decía, cada vez que nos llega un amparo de estos, tenemos que recurrir a un centro privado, pagarle de contado este tratamiento, y esto nos impide dar cobertura a otras prestaciones que son, digamos, mucho más económicas y que afectan a muchas más personas, digamos, ¿no? O sea, nos cuesta más llegar con las vacunas, nos cuesta más llegar con internaciones generales, nos cuesta más hacer prevención. Entonces, a ver, desde la bioética, este es un problema que deberíamos pensar, ¿no? Digo, si mantenernos neutrales ante cualquier forma de realización del proyecto vital, o podemos salir a discutir esto de alguna manera, ¿no? Porque también hay intereses en todas, la salud es cara, digo, y son prácticas caras que involucran mucha tecnología, y entonces hay intereses que dan vuelta también alrededor de estas cuestiones. Sí, yo creo que nosotros, desde la bioética o lo que sabemos y leemos de bioética, creo que nosotros podemos concientizar sobre el estatus del embrión o sobre los finales de la vida, sobre los cuidados paliativos, como decía la doctora Ciruzzi, pero también, o sea, depende de nosotros como seres humanos. Y eso extrapolarlo a la sociedad y a quienes nos administran y nos gobiernan. Pero es un tema, es un dilema ético y moral que tenemos que replantearnos, así como nos replanteamos un montón de otras cuestiones, ¿no? Pero esto es un dilema que tenemos que plantearnos como sociedad y como humanos, como seres humanos. Bueno, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario o pregunta para la doctora Augusto? ¿Para la doctora Ciruzzi? Yo quería hacerle un comentario o una pregunta, más que nada, doctora. A ver, en esto de la primera parte, sobre todo de la exposición, cuando hablaba de la vivencia de la pérdida, ¿no? Y cómo esto, o de la pérdida que se ve venir, cómo se llega a esto. Digo, hay diferencias, ¿no? En el abordaje que hacen las familias y los grupos de profesionales en relación a la edad de la persona que está frente a un pronóstico de muerte. Digo, ¿cómo cambia esto? Digo, esto es una hipótesis mía que puede no ser compartida, ¿no? Puede no ser real. Pero digo, hay diferencias en el abordaje cuando son personas mayores, de mediana edad, o cuando hablamos de niñas y niños. ¿Cómo lo ve el equipo de salud? ¿Cómo lo ve la familia? A ver, sin duda la experiencia de vida como la experiencia de muerte es única, individual, intransferible.
Yo suelo decir que en general a mí no me gusta hablar de muerte digna, porque la muerte es un hecho, igual que la vida, es un hecho, acontece, pasa. Lo que es digno es la forma en que vivimos y la forma en que morimos. Entonces, hablar más bien de muerte con dignidad o de un proceso con muerte con dignidad, cada persona entiende qué es eso de morir con dignidad, y esto hace que el equipo de salud tenga que ir adaptándose a esas visiones. Yo puedo considerar, por ejemplo, que morir en domicilio es, en principio, desde los cuidados paliativos, una forma de muerte con dignidad. Lo cierto es que no todas las familias están preparadas y no todos los pacientes están preparados para morir en domicilio. Y hay muy buenas razones, muy atendibles, para que no sea en domicilio. En algunas circunstancias, por ejemplo, cuando hay chicos muy chiquitos, ¿sí? Esto es muy, muy comprensible también. Entonces, es el equipo de salud el que debe preguntar a la familia y al paciente qué significa una muerte con dignidad. El contenido lo da el paciente y la familia. Obviamente que la forma de comunicación varía. ¿Sí? Mi experiencia con adultos es poca. Yo toda mi formación profesional es con chicos. He tenido algunas experiencias durante la pandemia, donde los equipos de pediatría, al estar un poco más tranquilos, entre comillas, durante la pandemia, le dimos una mano a los equipos de adultos, y entonces hicimos acompañamiento en final de la vida con adultos durante la pandemia, pero lo cierto es que a mí me resulta muchísimo más sencillo trabajar con chicos el tema de la muerte que con un adulto. Muchísimo más sencillo trabajar con el paciente pediátrico el tema de su muerte. En general, los chicos obviamente son mucho menos caretas, esto depende obviamente con la edad, o sea, si yo tengo un chiquito de 3, 4 años, todavía no tiene las capacidades para entender un concepto abstracto como el de muerte, salvo que haya tenido alguna vivencia particular, la muerte del abuelo, de una mascota, pero así todo, es difícil introyectar un concepto totalmente abstracto como el de muerte, como la muerte como un no lugar. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié con los papás, sobre todo, que cuando fallece alguien en la familia, no se hable de se durmió o se fue de viaje, ¿sí? Porque son expresiones falaces para explicar la muerte. Y en un niño chiquitito, si uno dice se durmió y no lo ve más al abuelo, puede provocar mucho miedo de irse a dormir, por ejemplo, porque enseguida piensan, bueno, a mí también me puede pasar. Y el verdadero miedo que tienen los chicos en general frente a la muerte es el hecho de no volver a ver a sus padres. Eso es lo que más les preocupa. Pero los chicos tienen desarrollado una madurez tan importante al momento del final de la vida, que son ellos, por ejemplo, los que no quieren hablar de determinados temas frente a los padres porque saben que se ponen mal, que la mamá llora, que papá se angustia. Entonces, ese tipo de actitud, o sea, uno ve una actitud de mucha madurez en los chicos. Nosotros utilizamos palabras muy sencillas para hablar con los chicos, pedimos siempre permiso, nunca hablamos del tema sin pedir permiso previo. Les explicamos a los papás que vamos a tener un espacio de diálogo con el chico a solas, porque es importante, ¿sí? Sobre todo cuanto más grande sea ese chico, más necesario es ese espacio a solas. Los chicos suelen hacer legados, ¿sí? Suelen decirnos cómo quieren morir, qué música quieren escuchar, cómo quieren estar vestidos, quiénes quieren que estén presentes, qué hacen con sus juguetes, qué hacemos con su ropa, se preocupan por sus hermanos, si tienen hermanos menores. Es una forma totalmente distinta. Para mí mucho más sencilla. Yo sé que es contraintuitivo lo que estoy diciendo, pues a mí todo el mundo me dice, ¿cómo podés trabajar con chicos que enferman gravemente y hablar de estos temas? Pero lo cierto es que para mí mucho más sencillo. En general, los adultos estamos bastante contaminados al momento de la hora, del momento final. Tenemos una conspiración del silencio, que es un cerco del silencio, que suele ser mucho más fuerte, mucho más cerrado, que en el caso de los chicos, donde al profesional de salud se le permite entrar mucho más fácilmente. No nos pasa así. Tenemos las peleas familiares en los adultos, cosa que en general en los chicos no tenemos, ¿sí? Esas familias que de repente hace siglos que no se ven, no solamente se ven para los velatorios, y de repente cuando uno trata de acercarlos ni siquiera se acuerdan porque se pelearon.
pero siguen peleados. Entonces, no quiero que le avise a A y tampoco quiero que le avise a y no, mejor que no venga, y a dígale nada más esto. O sea, eso con los chicos no lo tenemos. Entonces, quizás la diferencia después en cuanto a edad tiene que ver más con las palabras que empleamos, ¿sí? Que con el contenido de lo que decimos. No sé si con esto contesto su pregunta. No, fue mucho más interesante la respuesta que la pregunta, desde ya. La pregunta era como, iba por otro lado, pero a ver si la puedo formular, pero quedó mucho más interesante este contenido, por supuesto. No, la pregunta era frente a esta mirada del modelo médico hegemónico de el fracaso, digamos, de que el paciente que muere es un fracaso para el equipo, ¿no? ¿Cómo, digamos, por ahí no es la experiencia exactamente de ustedes, que son un equipo que está preparado y que está afrontando esto cotidianamente? Pero digo, en los equipos de atención en general, digo, puede ser un problema la derivación a paliativos, porque esto implica de alguna manera reconocer que lo terapéutico tiene un límite. No digamos que ha fracasado, porque no es así, pero ha encontrado su límite. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con las derivaciones a paliativos de gente más mayor, que estimo que debe ser más simple porque es como seguir el curso de las cosas, pero a lo mejor obstaculiza esto las derivaciones de pacientes de edades más jóvenes? Sí, en realidad, digamos, siempre tenemos una dificultad con lo que se llama la intervención oportuna de los cuidados paliativos, ¿sí? Sobre todo cuando partimos del modelo oncológico médico, donde generalmente cuidados paliativos es vaya cuidados paliativos porque ya no tenemos nada más que hacer, ¿sí? Como, bueno, vaya directamente, ahí viene la parca, me ha pasado, escuchar, ahí viene la parca, y somos los de cuidados paliativos que venimos, ¿no? Esto sí existe, y esto sí se ve más en adultos que en chicos. Se ve mucho más en adultos que en chicos. En general, en adultos solemos llegar mucho más tarde que en los chicos, porque en general nuestros profesionales en pediatría, sobre todo los más jóvenes, están siendo formados desde hace bastante en el tema de la intervención temprana en cuidados paliativos. En mi hospital, obviamente, tenemos desarrollado, fue el primer equipo de cuidados paliativos que hubo en un hospital pediátrico. Entonces, esto hace que, y además estamos, yo diría que tipo pajarito carpintero, ¿no? Vamos por los servicios donde asistimos a las reuniones con los pacientes y machacamos en la cabecita, por ahí, si a alguien se le ocurre comentar, supóngase, no, porque el chico está con náuseas. Esto puede ser por un montón de cosas, pero las náuseas son uno de los síntomas refractarios cuando uno tiene una enfermedad limitante o amenazante de la vida. Entonces ahí ya tenemos la orejita parada para decir, bueno, probemos con esto, veamos esto. El tema, por ejemplo, de la comida. La comida tiene que dar placer, sobre todo en la enfermedad, en los momentos finales de la enfermedad. El paciente no se muere por dejar de comer y beber, el paciente deja de comer y beber porque se está muriendo. El propio cuerpo se va adaptando a la situación de muerte. Entonces, la comida tiene que dar placer. Esa idea que tenemos muy italiana, ¿sí?, de comer abundantemente, en el final de la vida lo importante es que si el paciente, así tenga el colesterol por las nubes, quiere comerse la hamburguesa de McDonald's, se come la hamburguesa de McDonald's. Y por ahí come un bocadito nada más, pero eso ya le dio la satisfacción que quería, ¿sí? La idea de la alimentación en el final de la vida es la de la satisfacción y el placer, no la de los nutrientes, ¿sí? Porque el cuerpo ya está perdiendo los nutrientes. Eso nos costó muchísimo ir modificando, sobre todo en un niño, ¿sí? Pues esta idea de que obviamente el alimento es además un aspecto del cuidado, ¿sí? El alimento no es solamente el brindar la comida, sino es un acto de amor, por lo menos en nuestras comunidades latinas, fundamentalmente. Entonces, esto sí nos costó, ¿sí? Porque es una de las primeras cosas que nos dicen, no me come, me cupe la comida, ¿sí? Bueno, saber que trabajar desde eso, bueno, esto significa, cuando yo hablé de formación, esto es formación, no es solamente la formación en la universidad del contenido de los papers de cuidados paliativos, es la formación en el trabajo y el cuidado humanizado de los profesionales de la salud.
saber que la tecnología nos ayuda mucho, pero hay un momento que la tecnología es totalmente inútil y que la terapia intensiva no es un lugar donde los pacientes van a morir, no es un depósito la terapia intensiva. La terapia intensiva tienen que ingresar a aquellos que se van a beneficiar de la tecnología de punta. Si usted no se va a beneficiar o si ingresado dejó de beneficiarse, tiene que salir de la terapia intensiva. El paciente tiene que tener la oportunidad de morir rodeado de sus afectos, de sus cosas, de sus ruidos, de sus olores, de sus texturas, ¿sí? Yo siempre digo que los profesionales de la salud somos testigos, ya que estamos en el Colegio Público de Abogados, ¿sí? Somos testigos porque damos fe de que quien es deja de ser. Porque además saciamos el hambre o la sed de piel. El paciente necesita ser tocado, necesita ser acariciado. Somos testigos porque presenciamos el proceso de decrepitud del paciente, ¿sí? Y somos los que, yo les puedo asegurar, sentimos el aroma de la muerte que está presente. Es un aroma del que estamos acostumbrados a sentir, ni bueno ni malo, pero lo sentimos. Entonces, tenemos nuestros 5 sentidos puestos en el paciente, ¿sí? Por eso digo que somos testigos. Y este es un lugar de privilegio para cualquier profesional de la salud, sin duda. Y esto nos enseña en la facultad, esto uno lo va adquiriendo con el tiempo del trabajo al lado del paciente y son los pacientes los que nos enseñan. Por eso digo que esta forma de, digamos, llegar al final de la vida sin miedo, todos lo vamos a atravesar, si hay una certeza en el mundo que somos todos mortales, hace que tratemos de que justamente la muerte sea vista como una oportunidad de despedirse, de decir lo que uno no se animó a decir durante mucho tiempo, de arreglar los problemas que muchas veces uno fue prorrogando, ¿sí? O inclusive dejar, no sé, las cuestiones financieras arregladas para que la familia no tenga complicación, o sea, ver a la muerte como una oportunidad que es nada más y nada menos que el cierre de la vida. Yo suelo decir que morimos de la forma en que vivimos. Y la forma en que morimos es muy importante porque deja un recuerdo que no nos sobreviven. ¿Sí? Y por eso es tan necesario que sea lo más humano y natural posible. No sé si volví a desviar de la pregunta. No, pero desvíese todo lo que quiera, porque la verdad que es un placer pasar por todas estas reflexiones que llegan a todos y nos ayudan a posiblemente a entender más, a trabajar mejor y a ser mejores profesionales. Si no tenemos ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, les vamos a agradecer a ambas expositoras por la calidez, la profesionalidad, la profundidad de sus conceptos. También me parece que nos dejan aportes bioéticos, que sobre todo para nuestros visitantes de hoy y para quienes van a ver esta exposición a través del canal de YouTube del colegio, uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué aporta la bioética? Y esto es todo lo que aporta la bioética. ¿Sí? Estas reflexiones cruzadas que vamos y venimos de la filosofía, pasamos por la sociología y cuestiones antropológicas, ¿no? Las jurídicas dando vuelta, bien. Esto es la bioética y me parece que estamos llamados a hacer aportes interesantes, sin los cuales estos problemas no se pueden pensar, ¿sí? No podemos pensar una ley de fertilización o una ley de cuidados si no hablamos este lenguaje. Digo, yo pienso la bioética como un lenguaje que nos nuclea médicos, filósofos, abogadas y abogados, digo, nos permite fluir, digamos, alrededor de estos problemas y es necesario que lo entendamos para poder navegar en estos asuntos tan difíciles. Y creo que el aporte de ustedes fue hermoso hoy y espero que pueda ser visto y aprovechado por muchas personas. Así que les agradecemos mucho. Aprovechamos para invitarles para el mes de noviembre, ya vamos a difundir un último encuentro presencial que estamos pensando con la presencia de todas las expositoras y los expositores que hemos intervenido en estos encuentros, haciendo una especie de raconto y de pasada por estos temas y un encuentro presencial con la posibilidad de discutir un poquito más. Así que están invitadas, invitados.
vamos a hacer la discusión correspondiente y vamos a tener el gusto de encontrarnos. Así que muchísimas gracias y buenas tardes para todos y para todos. Muchas gracias a todos.